¿Y si te dijeran que tu ADN esconde canciones que aún no has escuchado? Eso fue lo que descubrió Residente, René Pérez, cuando decidió secuenciar su código genético y convertirlo en un mapa musical y emocional. En vez de un árbol genealógico, encontró un pentagrama lleno de raíces dispersas por el mundo. Pero esto no fue un capricho de laboratorio, fue una búsqueda profunda de identidad, memoria y resistencia cultural. Conocido por sus letras afiladas y comprometidas, Residente ya hablaba desde la piel de América Latina. Pero al descubrir que su herencia iba más allá, desde África hasta Siberia, decidió emprender un viaje literal, visitar cada región de su ADN y componer allí mismo, colaborando con músicos locales, respirando la historia de cada lugar y transformando el mapa genético en una geografía sonora. Lo fascinante es que no solo compuso canciones, capturó emociones heredadas, ruidos del pasado, luchas colectivas, como si cada célula suya llevara un ritmo que necesitaba salir. Y ese proceso quedó documentado. Un viaje donde la ciencia se cruza con la poesía, y donde el arte se convierte en espejo de la humanidad. Pero Residente no se detuvo ahí. Su activismo no se limita a la música. En cada letra hay una trinchera. Denuncia la desigualdad, satiriza el poder, defiende la dignidad de los pueblos. Y lo hace con un estilo que mezcla crudeza y belleza, calle y literatura, lo vulgar y lo sublime. Porque para él, el lenguaje es también una herramienta de resistencia. Este experimento personal con el ADN nos lanza una pregunta poderosa. ¿Qué nos define realmente? ¿El lugar donde nacimos o la memoria de quienes fuimos? ¿La sangre o las historias que elegimos contar? Al final, Residente nos recuerda que todos llevamos dentro una orquesta invisible, y quizás, como él, también podamos afinar nuestras raíces y convertirlas en algo que suene, que grite, que cante. ¿Y tú? ¿Qué historia contaría tu ADN si pudiera hablar en canciones?